A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos hablando sobre cómo encontrar el descanso en Cristo. Y el texto clave que deseo leer se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Cuando nosotros estamos contentos, y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, que es de gran ganancia la piedad, la devoción, si está acompañada de contentamiento. Cuando damos gracias a Dios en todo, es cuando estamos contentos, cuando estamos agradecidos con Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo estamos? ¿Podemos dar gracias a Dios en todo? Y esta semana estudiaremos cuáles son las raíces del descontento. Porque el descontento es cuando nosotros sentimos que Dios no nos está dando lo que nosotros creemos que deberíamos de recibir, o lo que pensamos que nosotros nos merecemos recibir. Pero a menudo el problema no está en Dios, sino el problema está en nosotros mismos. Y Jesús presenta cuáles son esas raíces que vienen a producir descontento y amargura en nuestra vida. Y la primera la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí tenemos la primera palabra, que es avaricia. ¿Qué es la avaricia? Bueno, el concepto fundamental, principal de la avaricia es el materialismo, que lo podríamos traducir con la palabra dinero. Cuando las personas creen que las posesiones, que el dinero, pueden hacernos sentir realmente felices y que nuestra vida no tiene sentido si no poseemos bienes o riquezas, entonces hemos caído en el problema de la avaricia. Por eso esta declaración de Jesús: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que para muchos valemos lo que tenemos. Si no tenemos, no valemos nada. Y cuanto más tenemos, más valemos. Pero este es el concepto que el mundo tiene acerca de la vida. Por lo tanto, la vida de un pobre no vale nada. La vida de un rico es valiosa. Porque de acuerdo al concepto de este mundo, y siempre ha sido así, de esta manera, desde los tiempos de Jesús y antes de los tiempos de Jesús, las personas son valoradas de acuerdo a las posesiones que tienen. Por eso Jesús dice: el hombre no vale realmente por lo que tiene. Él piensa que vale por lo que tiene. Y es verdad que las cosas materiales, las riquezas, el dinero, pueden hacernos sentir diferentes. Pueden hacer sentirnos que tenemos más valor que otras personas. Inclusive, el hecho de tener dinero o poder para muchos es lo que realmente le da sentido a la vida. Sin embargo,
esta declaración de Jesús nos lleva al hecho de que es verdad que el dinero puede darnos más comodidad. Es verdad que el dinero puede hacer que nuestra vida tal vez sea más placentera. Es verdad que el dinero puede facilitarnos muchas cosas que de otra manera se hacen difíciles de obtener. Es verdad que con el dinero muchas personas nos sentiríamos muy bien. Pero lo que tal vez debemos preguntarnos, ¿es verdad que las posesiones y el dinero realmente producen felicidad? ¿Realmente es lo que le da el sentido o el valor a nuestra vida? ¿O simplemente nos convierte en personas más egocéntricas y más egoístas y también hace que despreciemos a otras personas porque no tienen lo que nosotros poseemos? Por eso Jesús presenta una parábola y dice el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, lo que encontramos nosotros en esta parábola es lo que podemos ver en el mundo en que vivimos. Y podríamos decir que es muy difícil encontrar a una persona rica satisfecha, aun cuando sea millonario, aun cuando tenga más de lo que necesita o más de lo que pueda gastar en esta vida. Porque el problema de la avaricia es que cada vez deseamos tener más. Y es un problema que podríamos decir crece juntamente con el materialismo. Porque es muy difícil encontrar personas ricas que digan, yo ya no deseo tener más riquezas. Con lo que tengo es suficiente, puedo ayudar a muchas personas, puedo beneficiar a muchas personas. Sin embargo, aunque a algunas personas su vida ya se les está consumiendo, se les está acabando, y tal vez le queden meses, semanas o días de vida, no dejan de ser ambiciosos y querer tener más. Por lo tanto, este hombre había progresado mucho. Y en lugar de pensar, bueno, ya tengo suficiente, voy a ayudar a las personas que están en necesidad, él pensaba egoístamente, voy a hacer graneros más grandes y le voy a decir a mi alma que se goce, que se regocije, que se alegre. El concepto egoísta del materialismo. Sin embargo, estas personas no están conscientes que su vida está en las manos de Dios. Y el dinero no les puede prolongar la vida, sino lo único que da la vida es la voluntad, la gracia y la misericordia de Dios. Por eso la sentencia contra este hombre en la parábola es que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así que el primer problema de estar descontentos con Dios es que algunos sentimos que Dios debería de darnos más de lo que tenemos. O algunos sentimos que porque somos fieles a Dios no tenemos realmente esa bendición de las ventanas de los cielos abiertas para darnos bendiciones hasta que sobreabunde. Desafortunadamente, cuando pensamos en bendiciones, pensamos en bendiciones materiales y no espirituales. Por esa razón, Jesús dice, así son todos los que son ricos para ellos mismos, pero que no son ricos
para con Dios. Por lo tanto, si usted no está contento con lo que Dios le ha dado, con lo que usted ha logrado tener en esta vida, entonces significa que hay una raíz de avaricia en su vida, que produce descontento tal vez con usted mismo, descontento con otras personas y descontento con Dios. En segundo lugar, encontramos que la segunda raíz está basada en un concepto bastante similar. Y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22. En los primeros versículos de Lucas encontramos que Jesús reunió a sus discípulos para establecer la cena del Señor y también para enseñarles a través del rito de los lavamientos de los pies una lección de humildad, una lección de sencillez, una lección de servicio, una lección de no buscar ambiciosamente lo que tal vez Dios no desea que nosotros tenemos. Pero interesantemente, después de que se enseñan las lecciones de humildad a las personas ambiciosas, pareciera que el mensaje no llega a sus mentes y a sus corazones. ¿Por qué? Jesús acababa de establecer el rito de humildad, que es una lección de humildad, una lección de sencillez y una lección de servicio. Y también acaba de establecer la cena del Señor. Y después de esto, encontramos en el versículo 24 un texto que realmente nos hace estremecernos. ¿Cómo es posible que después de que Jesús estableció estos ritos para enseñar la humildad, se diese esta situación? Y dice el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Dónde estaba la lección de humildad que habían aprendido en el lavamiento de los pies, que habían aprendido en la cena del Señor? Bueno, ellos la habían tirado juntamente con la bandeja del agua donde se lavaron los pies. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón había un problema, el problema de la grandeza, el problema de la ambición, el querer ser más que otros, el querer ser siempre el mayor. Porque los seres humanos, de alguna manera, no somos felices cuando sentimos que somos menos que otros. Y de allí que siempre hay una tendencia humana a querer ser más que otros, a querer tener más que otros, a querer desear tener más poder, más dinero, a sobresalir por encima de otros solamente para llenar nuestra ambición, nuestro deseo de ambición que hay en nuestras vidas. Y entonces Jesús en el versículo 25 les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así será entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Algunas veces nos sentimos descontentos con nosotros mismos, porque quisiéramos ser más que otros. Pensamos que deberíamos de ser más que otros. Y algunas veces nos sentimos mal con las personas también, porque tenemos resentimiento porque son más que nosotros, porque han alcanzado más que nosotros, han logrado más que nosotros, tal vez económicamente, tal vez académicamente, tal vez socialmente, tal vez culturalmente o tal vez intelectualmente. Y algunas veces sentimos amargura en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos ambiciosos. Ahora Jesús dice, no debería de existir un espíritu de humildad, de ambición, entre los seguidores de Jesús, entre los seguidores de Cristo. Sino que aquel que realmente quiere ser el mayor, tiene que aprender primero a servir, a ser humilde. El que quiere tener autoridad sobre otros, tiene que primero aprender
a obedecer. Por eso Jesús está presentando en esta declaración que el problema de la ambición lleva también a la inconformidad, no solamente con nosotros, con otras personas, sino también a la inconformidad con Dios. Por eso hay muchos consejos en las epístolas de Pablo de que ninguno de nosotros tenga un concepto más grande del que debería de tener, de que deberíamos considerar a otros como superiores a nosotros mismos, lo que Pablo dice en el libro de Filipenses capítulo 2, y muchos otros consejos donde Jesús trata de enseñar a sus discípulos que aún Él siendo el Maestro y que siendo el Rey del universo y que siendo Dios, Él vino no para ser servido, sino para servir. Él mismo se humilló al lavar los pies de sus discípulos, un trabajo que ninguno de ellos quería realizar. Pero hay algo más que puede producir descontento en nuestras vidas. Y le encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es más? ¿Qué tiene que ver el afán, la ansiedad, con el descontento? Bueno, aparentemente no existe mucha relación, pero la ansiedad es una forma de desconfiar de Dios. Es una forma de pensar de que Dios no nos ha dado lo suficiente para estar tranquilos y no tener necesidad de estar preocupados. Por eso también es una raíz de descontento. Tal vez algunos de nosotros le quisiéramos decir a Dios: hazme sentir bien, dame el dinero que necesito, de tal manera que no tenga yo que estar preocupado porque no me alcanza lo que tengo o no me alcanza lo que recibo de mi trabajo. O alguien podría decir, quisiera tener suficiente alimento como para poder saber que mañana voy a comer sin problemas. O alguien tal vez podría decir, quisiera tener una seguridad en el trabajo. O alguien podría decir, quisiera saber que tengo suficiente para cuando yo sea viejo ya no tenga que estar preocupado porque tal vez no podré trabajar y entonces, ¿qué va a hacer de mi vida? Bueno, Jesús dice, todas estas cosas llevan también al descontento. ¿Por qué? Porque de alguna manera le estamos nosotros reclamando a Dios que no nos da lo suficiente como para que nosotros podamos vivir tranquilos y como para que nosotros no tengamos que estar preocupados y ansiosos por ninguna cosa. Pero si Dios hiciese esto por nosotros, ¿qué pasaría? Probablemente dejaríamos de depender cada día de Dios. Dejaríamos de creer que cada día que viene es un día donde debemos esperar la bendición de Dios para poder salir adelante. Ahora Jesús dice, basta para cada día su afán. En otras palabras, aunque es bueno que nosotros pensemos en el futuro, y aunque es bueno hacer provisión para el futuro, y aunque es bueno hacer provisión para la vejez y querer tener tal vez suficiente dinero para no preocuparnos, el enfoque que Jesús presenta aquí es que Dios va a suplir las necesidades de sus hijos de cada día.
lo cual significa que cada día que vivimos, Dios va a suplirlo. Sea ahora, o sea después, o sea en el futuro, o sea en la vejez, Dios cuidará de nosotros cada día, porque es lo que Jesús está prometiendo. Ahora, por otro lado, si nos preocupamos por las cosas que no podemos tener, Él dice, nadie le puede agregar a su estatura un codo. No puede crecer más solo por preocuparse. Nadie puede tampoco hacer que las circunstancias cambien a causa de la preocupación. Por eso, las declaraciones de Jesús en el versículo 29 y en el versículo 30. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de vestir, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora, Jesús no está diciendo que no hay que trabajar. Jesús no está diciendo aquí que no hay que pensar en nuestras necesidades. Jesús no está diciendo que no hay que hacer provisión para las cuentas que tenemos que pagar, los compromisos financieros que tenemos. No está diciendo eso, simplemente Jesús está diciendo que nosotros debemos de hacer nuestro trabajo con las fuerzas que Dios nos ha dado y entonces dejar que Dios cada día vaya haciendo la provisión de las cosas que necesitamos, ya sea que sea la quincena o que sea el fin de mes o que sea el día de pagar las cuentas. Debemos de creer que con nuestro trabajo, con la bendición de Dios, el Señor va a hacer provisión para cada de una de estas cosas. Y los que confiamos en Dios y vivimos con esa confianza, no caemos en el problema de la ansiedad, porque Jesús dice que el problema de la ansiedad es un problema de las gentes de este mundo que no confían en Dios. Sin embargo, en lugar de estar pensando, en lugar de estar preocupados por qué va a pasar mañana, o si Dios nos va a dar el alimento, si vamos a tener vestido o el techo, Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si nos preocupáramos más por lo espiritual, si nos preocupáramos más por la confianza que debemos de tener en Dios, tendríamos menos problemas de ansiedad. Dormiríamos más tranquilamente. Terminaríamos nuestro día satisfechos de saber que aunque hemos trabajado, tenemos la bendición de Dios, que tenemos la bendición de nuestro Padre Celestial. Y finalmente, la última raíz que estudiaremos se encuentra en el capítulo 23 del libro de Mateo. Y es un capítulo que Jesús dedica al problema de la hipocresía. Ahora, este es un capítulo largo y es un capítulo cargado de conceptos. ¿Por qué? Porque aunque la palabra hipocresía es un término que significa tratar de mostrar un rostro que no es lo que realmente somos, tratar de esconder debajo algo o lo que realmente somos, o dar una apariencia. Detrás de la hipocresía hay muchas otras cosas que podemos decir alimentan el problema de la hipocresía y que vienen a convertirse también en un descontento. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos realmente ante Dios y ante las personas quienes pretendemos ser, nosotros no nos vamos a sentir agradecidos con Dios, ni agradecidos con las personas, ni nos vamos a sentir contentos de ser hijos de Dios. Y solamente vamos a analizar los primeros versículos. En el versículo 2 Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, aunque realmente la cátedra de Moisés representaba
ponerse en el lugar de Moisés para enseñar la ley de Dios del Antiguo Testamento y que debería de ser un privilegio el poder sentarse en la cátedra de Moisés. Para los escribas y los fariseos, ellos no estaban pensando en la bendición que ellos tenían de poder enseñar la ley de Dios a otras personas, sino que ellos estaban pensando solamente en que otras personas pudiesen admirarlas, que otras personas pudiesen ver cuán importantes eran y entonces poder sentirse por encima de los demás. Ahora, en el versículo 3 encontramos la siguiente declaración. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí viene el primer problema de la enseñanza de la cátedra, donde se sentaban los escribas y los fariseos. ¿Cuál era el problema de la enseñanza de los fariseos? Bueno, si hay algo que yo no puedo hacer, ¿por qué tengo que obligar a otras personas o presionar a otras personas para que lo hagan? Y este es el problema que tenían los escribas y los fariseos. Ellos trataban de imponer reglas, ellos trataban de poner normas a otras personas que ellos mismos no estaban dispuestos a llevarlas. Y a menudo los cristianos tomamos la misma postura de los escribas y los fariseos, porque quisiéramos convertirnos en los dictadores de la iglesia, en los que dictan reglas sobre qué deben hacer y qué no deben hacer otras personas y cómo deben de comportarse. Ahora, Jesús dice, todo esto es un problema de hipocresía. Y dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y aquí tenemos otro problema. A menudo nos gusta que otros hagan solamente, pero a nosotros no nos gusta participar. Nos gusta dar órdenes, pero a nosotros no nos gusta llevar también las responsabilidades. Nos gusta ser líderes, nos gusta ser dirigentes, pero nosotros no deseamos ser dirigidos. Ahora, Jesús está hablando, ¿cómo es posible que los escribas y los fariseos estén poniendo sobre otras personas lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer? Así que, si yo mismo no estoy dispuesto a hacer algo para Dios, ¿por qué tengo que exigirlo de otras personas? Si yo mismo no estoy dispuesto a dar algo para Dios, ¿por qué tengo yo que exigirlo de otras personas? Si yo mismo no puedo ser un ejemplo de lo que puedo hacer para Dios, ¿por qué tengo que exigir que lo hagan otras personas? Así que, aunque hay cosas que tal vez deberíamos hacer y no queremos hacer, y al final somos libres de no hacerlas, pero debemos de pensar que si hay algo que yo no deseo hacer, no deseo dar para Dios, algo en lo que no deseo servir, no tengo que obligar a otras personas a que lo hagan, porque Jesús dice, este es un problema también de hipocresía. Versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Así que aquí vemos otro de los motivos, otro de las cosas que impulsan la hipocresía. Cuando nosotros solamente hacemos las cosas por vanagloria, para que otras personas nos vean, para que otras personas nos alaben, para que otras personas digan cosas bonitas de nosotros. Sin embargo, Jesús dice, esto es hipocresía. Cuando nosotros pensamos hacer algo solo para que las personas nos vean, lo cual significa que si los escribas y los fariseos iban a dar algo y nadie los veía, no lo daban. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba viendo. Si ellos iban a hacer algún servicio a alguien y nadie los estaba viendo,
entonces no lo hacían. ¿Por qué? Porque nadie los veía, entonces nadie los iba a alabar. Inclusive si ellos tenían que orar y nadie los veía, no lo hacían. Preferían ir a orar en los lugares públicos, en las esquinas, donde la gente pudiera verlos y decir, bueno, qué piadosos, qué religiosos son estos dirigentes. Ahora, Jesús dice, todo esto es hipocresía y esto no puede traer contentamiento a la vida espiritual. Realmente no creo que una persona pueda ser feliz cuando sabe que no es lo que está diciendo, cuando sabe que no está dispuesto a hacer lo que está exigiendo de otras personas. Y en el versículo 6 dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, o que los llamen maestro. Por lo tanto, cuando nosotros solamente llevamos una forma de piedad, cuando llevamos solamente una capa, una máscara de piedad, y en nuestro corazón realmente no hay ese deseo de servir a Dios, no hay ese deseo de servir realmente a otras personas, no hay ese deseo realmente de ser un hijo de Dios, entonces estaremos cayendo en otro problema que produce finalmente falta de contentamiento, que es una raíz del descontento para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, lo que Dios desea es que nosotros aprendamos a ser agradecidos con Dios, que demos gracias a Dios siempre por lo que tenemos y que también seamos lo que realmente Dios quiere que seamos. Es verdad que nadie es perfecto, porque a menudo no somos lo que nos gustaría ser. Y eso Dios lo comprende, porque eso es parte de nuestro carácter imperfecto que tenemos en esta vida. Pero lo que sí es verdad, que cuando somos sinceros ante Dios, cuando nosotros delante de Dios deseamos realmente seguir la voluntad de Dios, seguir el ejemplo de Jesús, entonces Dios nos va a traer mucho contentamiento a nuestra vida. Y vamos a descubrir que las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, de que gran ganancia es la devoción, gran ganancia es la piedad, gran ganancia es la vida espiritual acompañada de contentamiento. Estemos contentos con lo que hemos recibido de Dios. Estemos contentos con lo que Dios quiere que seamos en esta vida. Y estemos contentos de saber que si buscamos primeramente el reino de Dios, todas las demás cosas, Dios las va a añadir, las va a agregar. Dios va a suplir nuestras necesidades cuando ponemos primeramente a Dios y a la obra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Que ese sea el motivo de nuestra devoción, de nuestra piedad, y que siempre estemos contentos, como dice Pablo, dando siempre gracias a Dios en todo. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.